Amén, queridos hermanos y hermanas, quien nos quiera compartir. ¿Estamos por ahí? Amén, hermanos. Amén. Adelante. Pues este mensaje número 3, creo, del estudio de vida de Génesis, nos muestra una parte de la restauración después de que hubo el juicio, y empieza hablando precisamente del juicio, cuando Dios, veíamos la historia anterior, cuando Dios viene y hace un juicio sobre Satanás, los ángeles que se rebelaron en contra de él. Pues veíamos en el mensaje anterior que hay espíritus malignos, ¿verdad? Que están en los aires y pues algunos que habitan en el mar, pero ese juicio denota algo, y eso es impresionante porque el juicio de Dios denota un vacío, denota tinieblas, denota también la carencia pues, de la luz del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que cuando hay tinieblas, hay vacío o hay oscuridad, simplemente es el juicio de Dios viniendo sobre las personas o sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver con los ejemplos de Faraón, ¿verdad? Cuando hubo un juicio, y lo podemos ver también cuando sea el juicio final. Entonces, en esta condición, digamos, pues todo estaba vacío, todo estaba en tinieblas, y me impresiona mucho eso, porque realmente yo he visto muchas personas que dicen sentirse vacías, y esto denota el juicio de Dios por estar alejados de Dios. Entonces, nosotros debemos de como descubrir esto cuando nos encontremos en una situación así. Quiere decir que estamos alejados de Dios o posiblemente estemos bajo el juicio de Dios y no lo queremos aceptar o no lo queremos ver. Pero es impresionante, ¿verdad? Cómo es de que, digamos, la tierra se encontraba bajo este juicio de Dios, y vemos que, digamos, en la primera creación, Dios, pues primero crea los cielos primero los cielos y luego la tierra, ¿verdad? Pero cuando Él empieza a restaurar la creación, entonces lo primero que Él hace es que Él restaura la tierra y luego los cielos, ¿verdad? Es una combinación pues diferente, ¿verdad? Pero es impresionante porque hay algo que está ocurriendo en la escena de Génesis, y es que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. Ahí el hermano recalca que no es simplemente el poder de Dios o la potencia de Dios o el poder del Espíritu, sino que simplemente es el Espíritu cirniéndose. Entonces, esto denota que el Señor, pues, estaba ahí, como pone el ejemplo, hermano, ¿verdad? Como una gallina que está empollando, ¿verdad? Y esto, pues, digamos, en lo que refiere al ejemplo, tiene que ver con que Dios está restaurando algo, ¿verdad? Pareciera ser que no hay nada ahí, que todo es vacíez, que todo es oscuridad, tinieblas, desolación, pero en realidad Dios está moviéndose como aquel que es el Espíritu, y eso es maravilloso. Entonces, Dios empieza restaurando la tierra a partir de ese cernir de Dios sobre la faz de las aguas. Entonces, me gustaba mucho eso. Y prácticamente también hablaba el hermano de que las aguas tenían dos connotaciones. Una era que el agua era como un fluir, ¿verdad? Era un fluir abundante, o hablaba ahí de la vida, pero también hablaba de las aguas de la muerte, ¿verdad? Que también es la otra simbología. Pero el Señor empieza a emerger con la vida. Y creo que esta palabra es muy oportuna. Realmente, hermanos, la única manera de que el Señor pueda restaurar algo es a través de la vida. Realmente nuestros consejos, nuestras ideas, o que queremos convencer a la gente de pecado, eso no funciona. La única manera en que el Señor puede restaurar algo es a través de la vida. Él mismo, como aquel que es el Espíritu, pero que está ahí generando la vida. Entonces, eso me impresionó mucho porque Él es el que genera la vida. Alabado sea el Señor, que Él genera la vida y puede terminar con la muerte que opera en nosotros y con la misma vacíez o desolación que está en nuestras vidas.
y me impresionaba mucho porque dice que cuando nosotros no creímos en el Señor, o no creíamos en el Señor, esta era nuestra situación. Vivíamos en una completa desolación y muchas veces regresamos a este estado. Pero digamos algo que hermano enfatizaba ahí, dice que habían demonios, ¿verdad? Habían cosas ahí que estaban como poseyéndonos. Y cuando nosotros estamos alejados de Dios, vivimos en esa condición. Pero alabado sea el Señor porque el Espíritu de Dios siempre va a generar vida. Entonces, esto es parte de la restauración que hace el Señor. El Señor empieza a restaurar y el Señor necesita restaurar, porque a partir de que Él restaure digamos, la tierra, él puede empezar su propósito eterno, el deseo que hay en su corazón. Hoy en día Satanás quiere engañarnos y nos quiere mantener totalmente derrotados y él anhela, Satanás anhela mantenernos en las tinieblas, ¿verdad? Que mantengamos esa condición de vacíez, hermanos, pero alabado sea el Señor porque hay alguien que está generando vida en nosotros, que puede romper toda muerte, quitar toda soledad, quitar toda depresión. Realmente esta persona es maravillosa porque esta persona es la que está generando vida hoy en día. Alabado sea el Señor. Amén. Aquí en el primer versículo, capítulo 1, que describe que es la obra creadora de Dios. Y nosotros podemos ver aquí que la obra creadora de Dios se dio al principio, pero como dijo el hermano en alguna oportunidad, muchas veces vemos la Biblia muy superficialmente, porque no se profundiza y pues es una cuestión que el hermano, cuántos años hasta dio su vida por eso. Entonces, cuando él habla que en el principio, se refiere al principio del tiempo. Y este tiempo tuvo ese inicio al crear el universo y continúa hasta que ocurra el juicio final del gran trono blanco. O sea que él viene y nos da como quien dice, esta forma de ver nosotros la palabra de Dios, porque él creó. En primer lugar, él creó primero los cielos y la tierra. Es lo que dice aquí en Génesis 1, que él creó primero los cielos y la tierra. O sea que él es el creador de todas las cosas y en él estamos nosotros. Entonces él en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en 2:4 es al revés. No al revés, sino que primero, y estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, cuando Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, el Señor tiene su forma de exponerlo como Él lo ve, no como nosotros lo queremos ver. Porque Dios primero creó los cielos y la tierra y después hizo la tierra y los cielos. En la creación original dice que Dios efectuó un orden presentando primero los cielos, después la tierra. Mientras que en su obra de restauración y de creación adicional vimos primero la tierra y después los cielos. La vez pasada mi hermano explicaba que ese periodo son con millones de años. Pues él dice, aquí y hablaba incluso pues de la creación del hombre. Son periodos enormes. Se menciona en la Biblia de un capítulo a otro. Por ejemplo, aquí se menciona 1:1 y después se menciona 2:4. Pero de la creación a la restauración pasó una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, si nos vamos a la parte humana, los científicos, y dicen, es que hubo 10 millones antes, hubo seres en la Tierra. Y no hay duda de que es así, pues, que lo que dice la Biblia es cierto, pues que se creó todo, pero se desordenó. O sea que había un desorden total, un caos. Entonces él vino a crear y a restaurar. Él vino a restaurar. Pero el hombre dice que no fue restaurado, sino el hombre fue creado. Pero fue la restauración que el Señor creó al hombre. O sea que es bien interesante ver la posición de Dios y más que todo la interpretación que nos ayuda cuando el hermano nos traslada a nosotros, ¿no? Nos traslada toda la interpretación que él ha visto, que no hay duda que el hermano Lee, el Señor le reveló todo esto. O sea que fue dado para que a nosotros lo entendiéramos también. De otra forma, es difícil que pueda entender esto, porque uno dice, yo no, cuando leo ni me doy cuenta, ni creado ni restaurado.
sino simplemente yo pues agarro la Biblia y la leo así, pero el hermano nos da las funciones. Y esto es la riqueza digamos, del ministerio, que no es un ministerio que no habla mentiras, no habla engaño, sino que habla la verdad en base a la. Por eso se llama, hay un libro, me parece que se llama La Ortodoxia de la Iglesia. Yo creo que sí es bien importante entenderlo porque son bases en las cuales en las cuales son fundamentado este ministerio. O sea, y es digamos, si cuando nosotros nos pregunten algo pues sobre esto, tenemos hoy en día pues cómo poder explicar de acuerdo a la revelación, explicar cuál es la creación y cuál es la restauración. Amén. Buenas noches, hermanos. Ahí está Isaí también, llegó hermana Elena. Carolina también, buenas tardes o buenas noches. Quedan unos minutitos. ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos algo? Amén. Bueno, esta pequeña lectura del mensaje 3 del estudio vida, qué profundo, ¿verdad? Qué iluminador. Y pues de verdad es bastante contenido, bastante lo que abarca, ¿verdad? Para que nos quedara grabado todo. Por eso pues tenemos la bendición y la ventaja de que podemos regresar y volver a leer las veces que podamos o que querramos. Pero pues en este mensaje tiene como título Dios restaura y crea algo más, habla de eso, de la restauración que hizo de la creación original y la restauración, bueno, y luego en esa restauración la creación adicional. Entonces, eh, en base a esto, la primera sección que leímos habla acerca del proceso, cómo fue que Dios hizo esto. Y le marca primero, pues, lo que sucede entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que allí la tierra, pues, primero fue creada, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren cómo fue que creó primero los cielos y luego la tierra. Pero aquí habla de crear, ¿verdad? Luego también vimos en el mensaje anterior el asunto de la rebelión de Satanás a partir de la mitad del versículo 2, ¿verdad? Porque vemos los resultados de esta rebelión y del juicio sobre esto. Y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí hay varias cosas que debemos considerar y no perder de vista. Entonces, primero, que la tierra se convirtió en algo diferente de lo que fue creada. La tierra llegó a estar, primero, desolada y vacía. Las versiones modernas dicen desordenada y vacía. Eh, Miren, por ejemplo, ahí hay algunas cosas, la desolación, el vacío, las tinieblas y el abismo. Son 5 cosas que no debemos perder de vista, ¿verdad? Primero que la tierra, primero Dios la creó perfecta y buena. A causa de esta rebelión y juicio de Satanás, sobre la tercera parte de los ángeles y estos seres que estaban en la tierra en ese entonces, que también se unieron a esa rebelión, fueron condenados, ¿verdad? Fueron juzgados. Satanás pues tiene algún acceso todavía aún a la presencia de Dios y anda rodeando la tierra, según lo vemos en Job, ¿verdad? ¿Dónde andabas? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Ese era su asunto, ¿verdad? Y sigue siendo su asunto. Entonces los ángeles caídos quedaron atrapados en el aire. Y los demonios están pues también atrapados en el agua. Y uno de los cuadros interesantes del Señor Jesús es cuando está él con sus discípulos en la barca en medio de una tempestad y él le ordena a 2 lugares, al aire y al agua. Le dice a uno, calla, y al otro le dice, enmudece. Entonces también eso nos da una pista, un vestigio de estos seres y dónde están, ¿verdad? Pero especialmente acá nos interesa más conocer la obra del Señor. ¿Qué fue lo que él hizo, verdad? La creación era perfecta. Por causa de esta rebelión, Satanás, los ángeles caídos y los demonios fueron juzgados.
¿verdad? Y la tierra llegó a estar desolada y vacía. Habían tinieblas, ¿verdad? Después de este juicio sobre la tierra, a causa de esta rebelión, la tierra quedó desolada y vacía. Muy bien, si alguien quiere compartir o preguntar algo, solo abre su micrófono y puede hacerlo. Todavía nos quedan unos minutitos apenas. Quisiera mencionar algo que ya mencionaron, pero es importante. El tema de las tinieblas constituyen otro indicio de juicio, ¿verdad? Porque esa era la situación en la que Dios descendió sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo consideremos, ¿verdad? Las tinieblas, en el caso de Génesis 1, 2, la primera parte, definitivamente aluden a este juicio, ¿verdad? Todos estos seres quedaron atrapados unos en el aire, los ángeles caídos, los demonios estaban ahí en el agua. Ahora, pues primero esto, las tinieblas representan o nos dicen que hay juicio. La luz acompaña o va junto con la vida. Las tinieblas siempre van a representar la muerte, pero donde está la vida, allí va a estar la luz. Donde hay muerte, va a haber tinieblas. Entonces, esta era la condición de la tierra. La tierra se encontraba en una condición de muerte. Otro asunto también que menciona acá es el abismo, ¿verdad? Que representa aguas profundas. Las aguas tienen dos significados en la Biblia, tienen dos sentidos, pues un sentido positivo y un sentido negativo. Entonces, en el sentido positivo es algo viviente. Ya nos habló de esto Marvin. El agua que corre, que trae vida a la gente y llega a satisfacer la sed. Pero en el sentido negativo, el agua representa la muerte, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, esa agua representaba la muerte, ¿verdad? Las aguas del Mar Rojo representaban la muerte. Las aguas del río Jordán también representan la muerte. Definitivamente, el agua que hubo sobre la tierra en el tiempo de Noé también tiene el mismo significado. Entonces, la tierra, mire cómo estaba, desolada, vacía, carente de sentido. Estaba llena de muerte y cubierta por esta muerte. Dios llegó en esta situación. Esto es bien interesante. Entonces, esto es con respecto al proceso de la restauración y de la creación adicional. Recordemos, la creación original es lo que pasó en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que estaba ahí era perfecto y tenía sentido. Esa se le denomina la creación original. Luego, después de un tiempo que seguramente es un tiempo muy largo, ¿verdad? Porque los cambios que ha experimentado la Tierra, según la ciencia, son cambios que han sido experimentados en largos periodos de tiempo, muy, muy largos, ¿verdad? Hablamos de miles, de millones de años. Entonces, eh, eh, este asunto de la creación original y luego lo que pasó por causa de la caída y la rebelión de Satanás, la tercera parte de los ángeles y los demonios, la tierra estuvo largo tiempo bajo esas aguas, bajo esa oscuridad completa, bajo esa muerte absoluta. Entonces, después de ahí, Dios hace algo. ¿Qué es lo que hace? Restaura la creación. Por eso menciona, en vez de decir que trabajó en los cielos y la tierra, ahora va a trabajar en la tierra y en los cielos. Y es como lo hace. Pero a partir de allí, sucede la restauración de la creación. Así que lo que vemos a partir del versículo 2 de Génesis no es la creación propiamente, sino que es la restauración de la creación original. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Luego viene la creación del hombre, ¿verdad? La humanidad a partir de Adán es creada, es un nuevo comienzo. Lo que hubo antes se acabó, pasó por el juicio de Dios y esta, pues pueda que sea muy similar a la actual, pero pueda que sea muy diferente. La anterior humanidad quedó, se acabó porque se unió a Satanás en su rebelión. Y hermano Jorge mencionaba, pues miren, la ciencia nos dice esto, miren, han encontrado vestigios de tantas ciudades antiquísimas de más de 13,000 años y todavía siguen encontrando
vestigios de ciudades y asentamientos humanos antiguos que revolucionan todo lo que nosotros conocemos como historia, porque surge más información, más hallazgos arqueológicos, y eso indica que aquí vivió antes alguien de los, o un grupo de personas que no era un grupo pequeño, del cual nosotros no tenemos información, no sabemos cómo vivían, qué hacían, pero sí existió algo o un grupo de personas muy grande que habitó la tierra antes que nosotros. Entonces, pues creo que voy a detenerme ahí, faltan algunas cosas, pero esto es fantástico, maravilloso todo esto que estamos viendo ahora. ¿Habrá algo que quisieran compartirnos, Mana Elena, Mano Mario, Mana Paula, Isaí o Carolina, ya para terminar? Feliz noche, hermanos. Solo eso, está Noches. bien, está bien. Muy bien, entonces, como dijo Isaí, muy buenas noches para todos. Ya cerró la Biblia más rápido que la hermana Elena. ¿Se acuerda, hermana Elena? Siempre me cerraba la Biblia. Entonces, pasen muy buenas noches, buen provecho. Saludos, hermano Jorge, hermano Mario, Buenas noches. hermana Paula, si anda por Buenas ahí, noches. hermana Elena. Amén. Feliz noche a Amén. todos. Cuidan. Buen provecho. Buenas noches, hermanos. Feliz noche. Adiós, Iván, y también ahí te escuchamos por ahí, o Carlito, no sé. Ahí está, hermana Elena. Amén. Pasen muy buenas noches y buen provecho también. Amén.